Mis amigos, hoy nos sumergimos en la historia de un hombre que lo tuvo todo. Fama, fortuna, una voz que alguna vez cautivó a millones, hasta que el destino le jugó su peor traición. Pasó décadas en el centro de atención, encantando al público con su talento, su carisma, su presencia innegable. Pero cuando las cámaras dejaron de rodar y los aplausos se apagaron, la vida lo puso a prueba de formas para las que ningún guión podría haberlo preparado. Perdió la voz, su fuerza se desvaneció poco a poco, pero hubo algo que jamás pudieron arrebatarle: su legado, su familia, su fortuna, ganada con esfuerzo. Mientras otros en su posición vieron sus riquezas desaparecer en batallas legales y traiciones, él se aseguró de que sus hijos nunca enfrentaran ese destino. Luchó hasta el final, no por él, sino por ellos. Es la historia de un hombre al que conocí bien, un hombre cuya voz algún día resonaría en las ondas radiales, cuyo nombre sería pronunciado con admiración, pero que comenzó como tantos de nosotros, con nada más que un corazón lleno de sueños y unas manos dispuestas a trabajar. ¿Quién era esta figura legendaria? Quédense conmigo, porque su historia es una que no olvidarán. Y antes de comenzar, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. Créeme, no querrán perderse lo que viene. Su nombre era Manuel López Ochoa y nació en el tranquilo pueblito de Torno Largo, Centro, Tabasco, México. Un lugar donde la vida transcurría lentamente, donde la tierra era fértil, pero la gente era pobre. Era el único hijo de Manuel López Herrerías y Carlota Ochoa Riqué, y desde el momento en que llegó a este mundo, su camino ya estaba marcado por desafíos. A la tierna edad de 8 años, enfrentó su primer gran golpe: perdió a su padre. Ahora bien, si alguna vez han visto a un niño de 8 años, saben que a esa edad un niño debería estar jugando, riendo y sintiéndose seguro bajo la protección de su padre. Pero Manuel no tuvo ese privilegio. Su mundo cambió en un instante, y con la ausencia de su padre, la vida le exigió crecer demasiado pronto. Desde ese momento, la infancia se convirtió en un lujo que no podía permitirse. Mientras otros niños jugaban en los campos, Manuel trabajaba en ellos. Al amanecer, cuando la niebla aún cubría la tierra, él ya estaba ordeñando vacas. Bajo el abrasador sol de Tabasco, sembraba maíz con manos demasiado jóvenes para un trabajo tan pesado. Y cuando terminaba la jornada, ayudaba con las interminables tareas del rancho de su madre. Pero el destino, como suele hacer, tenía más pruebas reservadas para él. Debido a intereses bancarios vencidos, cuántas familias han sufrido ese mismo cruel destino. Su tierra, su hogar, su propio sustento, fue subastado. Imaginen eso por un momento. Todo lo que su madre y su padre habían construido desaparecido así, de un plumazo. A los 19 años, Manuel se encontró en una encrucijada. Su padre ya no estaba, el rancho ya no era suyo, y sin embargo, tenía una familia que dependía de él. Su madre, su abuela materna e incluso 2 niñeras que lo habían cuidado desde pequeño. Todas ellas lo miraban en busca de apoyo. Era una carga pesada para unos hombros tan jóvenes, pero Manuel no era de los que se doblegaban bajo la presión. Así que, con nada más que determinación, empacaron lo poco que tenían y se mudaron a Villahermosa, la capital de Tabasco. La ciudad bullía de movimiento, llena de oportunidades para aquellos dispuestos a perseguirlas. Y Manuel, él estaba más que dispuesto. Gracias a la ayuda de familiares y amigos, consiguió su primer trabajo: vendedor puerta a puerta en una tienda de mercancía general. Ahora déjenme decirles algo. Vender de puerta en puerta no es para los débiles de corazón. Se necesita carisma, resistencia y la capacidad de aceptar el rechazo sin perder la esperanza. Y Manuel tenía todo eso. Con cada golpe a una puerta, con cada venta, estaba aprendiendo, creciendo, perfeccionando sus habilidades. Pero el destino, mis queridos amigos, tiene una manera curiosa de obrar.
A veces, el universo nos lanza un salvavidas en los lugares más inesperados. Y para Manuel, ese salvavidas llegó un día de 1954 mientras caminaba por la calle Sáenz. En ese preciso momento, algo emocionante estaba ocurriendo. Se estaba instalando XEVT, la primera estación de radio comercial de Tabasco. Y allí, supervisando toda la operación, estaba Aldo Eros Mancini, el gerente de la emisora. Ahora, no sé exactamente qué vio Mancini en Manuel ese día, pero sí sé esto. Hay personas que tienen un brillo especial, una energía que le dice al mundo, estoy destinado a algo más grande. Y Manuel tenía esa chispa. Mancini le ofreció un trabajo, no como locutor, ni siquiera como asistente. No. Comenzó como conserje, limpiando oficinas, barriendo pisos, haciendo mandados. Pero Manuel no era un conserje cualquiera. Mientras barría, escuchaba. Mientras limpiaba, observaba. Estudiaba la forma en que hablaban los locutores, cómo se transmitían los anuncios, el ritmo del mundo de la radio, y antes de que pasara mucho tiempo, subió el primer peldaño de la escalera. De conserje pasó a ser vendedor de publicidad, aprendiendo el negocio de la radio desde adentro. Y entonces llegó el momento. Le dieron la oportunidad de transmitir anuncios comerciales. Un pequeño paso, pero para Manuel, fue el primer sorbo de lo que realmente anhelaba, estar detrás de ese micrófono, hacer que su voz llegara más allá de las paredes de un estudio, más allá de las calles de Villahermosa, hasta los oídos de miles de personas. Pero había un problema. En aquellos días, no podía simplemente entrar a una cabina de radio y empezar a hablar. No, mis amigos, necesitabas una licencia de locución, y obtener una no era nada fácil. Requería aprobar un examen oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la Ciudad de México. Pero Manuel, a estas alturas ya deberían saberlo, no era de los que se echaban atrás ante un desafío. Así que, con el poco dinero que pudo reunir, emprendió el viaje a la Ciudad de México, decidido a obtener el documento que cambiaría su vida. Ahora bien, su camino ya lo había llevado desde los campos de Tabasco hasta las cabinas de radio de XEVT en Villahermosa. Pero la televisión, eso era un mundo completamente distinto. Y, como si el destino lo hubiera planeado, su tiempo en la capital coincidió con un acontecimiento monumental: la fusión de los primeros 3 canales de televisión del país en 1955, formando lo que se convertiría en Telesistema Mexicano, la base de lo que hoy conocemos como Televisa. Fue un cambio radical. Se abría un mundo completamente nuevo de comunicación, y Manuel, con esa mente aguda que tenía, lo entendió al instante. Observaba con fascinación cómo la televisión comenzaba a moldear la opinión pública, llevando noticias, entretenimiento y publicidad a los hogares mexicanos de una manera que la radio jamás había logrado. Era dinámico, era emocionante, y él quería ser parte de ello. Pero los sueños, mis queridos amigos, no se cumplen fácilmente. Con una inspiración renovada, regresó a Villahermosa, arremangándose la camisa y volviendo a trabajar en XEVT, esta vez como locutor de cabina. Esto fue crucial porque le permitió pasar tiempo detrás del micrófono, aprendiendo a controlar su voz, a captar la atención, a hablar de manera que la gente realmente escuchara. Cada segundo al aire era un entrenamiento para el futuro, y luego, después de ahorrar hasta el último peso posible y con el apoyo inquebrantable de su querida madre, hizo sus maletas una vez más y regresó a la Ciudad de México, esta vez para siempre. Ahora, déjame decirte algo. Convertirse en locutor de televisión en aquellos días no se trataba solo de tener una voz agradable o un rostro atractivo. No. Se requería disciplina. Había que memorizar guiones, dominar la postura, y esto era clave: había que ser culto. ¿Por qué? Porque cada transmisión era en vivo. No había segundas tomas. No había teleprompters que te soplaran las líneas. Si tropezabas, si olvidabas tus palabras, todo el país lo veía.
La única red de seguridad eran un puñado de programas que se grababan mediante kinescopio, un método primitivo de filmar una pantalla de televisión para preservar una transmisión. Y aún así, la mayoría eran solo para uso interno de la estación. Así que Manuel esperó. Y trabajó. Pasó meses tocando puertas, buscando una oportunidad, tratando de demostrar su valía en una ciudad desbordante de talento. Y luego, finalmente, Emilio Azcárraga Milmo, el hombre detrás de Telesistema Mexicano, vio algo en él. Ahora, hagamos una pausa aquí. Si tenías la suerte de ser invitado al mundo de la televisión en ese entonces, estabas entrando en un reino dominado por gigantes. ¿Y Manuel? Estaba a punto de unirse a un equipo de los mejores. Pedro Ferri Santa Cruz, Humberto G. Tamayo, León Michel, Genaro Moreno, Ángel Fernández, Eduardo Charpenel, Sergio Beauregard. Eran hombres que ya habían dejado su huella. Manuel era el recién llegado, el joven, pero también era el hambriento. Bajo su tutela afiló sus habilidades, refinó su voz, dejando atrás el fuerte acento regional de sus raíces tabasqueñas. Aprendió postura, gesticulación y el manejo del tiempo, crucial para una gran personalidad televisiva. Y luego vino la verdadera prueba, la publicidad. Si podías vender un producto de manera convincente en televisión, habías llegado. Y Manuel, no solo vendió o brilló. Su primera gran campaña, la pasta de dientes Colgate, se convirtió en el rostro de la marca en su legendaria campaña La Sonrisa Colgate. Y de repente, su rostro era reconocido en todos los hogares. A partir de ahí, las oportunidades llegaron una tras otra. Camisas Aurrera, los modelos de autos más recientes, refrescos, lo que fuera. Y no solo hacía comerciales, narraba noticias, entrevistaba a personalidades destacadas e incluso realizaba transmisiones en vivo desde exteriores. Estaba en todas partes y el público lo adoraba. Y luego llegó el momento que aseguraría su lugar en la historia de la televisión mexicana. 1958, el año en que recibió el diploma al mejor locutor. Y no solo eso, también fue coronado como el locutor más joven y popular del año. Ahora hablemos de algo especial. El rock y roll. Verás, finales de los años 50 no se trataban solo de locutores impecables y comerciales pulidos. Algo estaba ocurriendo en la música. Una revolución. El mundo había sido arrasado por el sonido del rock and roll y México no iba a quedarse atrás. Y entonces, ¿quién mejor para conducir el primer programa de televisión de rock and roll en México que Manuel López Ochoa? El programa se llamaba Rock 730, producido y dirigido por el legendario Juan El Gallo Calderón. ¿Y su tema musical? ¡Oh, qué joya! Fue compuesto e interpretado por nada menos que los hermanos Castro. Esto era algo grande. Manuel ya no era solo un locutor, era un pionero, presentando a una nueva generación de jóvenes mexicanos la música que estaba cambiando el mundo. Su camino a la fama no estuvo pavimentado con sueños de aparecer en la pantalla grande o cantar ante miles de personas. No, Manuel era un trabajador, un hombre que tomaba la vida como venía. Su viaje comenzó en la radio, donde pasaba horas detrás de un micrófono, captando la atención de quien sintonizara por casualidad. Pero el destino tenía otros planes. Un día, durante un descanso en la cabina, tocó su guitarra, tarareando fragmentos de canciones, perdido en la música. Y en ese momento, Jorge Che Reyes, un actor experimentado, pasó por ahí. Reyes, intrigado por la voz de Manuel, le pidió que cantara La Malagueña, una canción conocida por su exigente falsete que pone a prueba incluso a los vocalistas más hábiles. Manuel, sin dudarlo, interpretó una versión que cambiaría su vida. Esa audición improvisada se convirtió en su boleto dorado, llevándolo a un encuentro con Jesús Grobas, uno de los productores cinematográficos más respetados de la época. Y así, un hombre que nunca soñó con actuar, se encontró en el set de su primera película, Aquí está tu enamorado, 1963.
Pero aquí es donde el destino añadió su propio toque. Su carrera cinematográfica fue respaldada por dos íconos del cine mexicano y la música ranchera, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Contar con su apoyo no era poca cosa. Era como si los dioses del entretenimiento hubieran susurrado: «Este es especial». Y especial lo era. Desde aquella primera película, Manuel López Ochoa construyó una carrera impresionante en el cine mexicano, apareciendo en 57 largometrajes. Su capacidad para alternar sin esfuerzo entre drama, romance y acción lo convirtió en uno de los actores más versátiles de su tiempo. En Me cansé de rogarle, 1964, encarnó el dolor y la desesperación de un hombre destrozado por un amor no correspondido, aportando una vulnerabilidad cruda que resonó con el público que conocía la agonía de una pérdida amorosa. Un año después, en Escuela para Solteras, exploró un lado distinto de su talento, interpretando a un personaje encantador pero conflictuado en medio de un torbellino cómico sobre mujeres jóvenes navegando las expectativas del matrimonio y la independencia. Su interpretación aportó profundidad a lo que pudo haber sido una simple comedia ligera, convirtiéndolo en más que un simple interés romántico, en un reflejo de los cambios en las dinámicas del amor y la tradición en la sociedad mexicana. En Pacto de Sangre, Manuel adoptó un rol más oscuro e intenso. Este thriller envolvente lo vio atrapado en una red de traición y venganza, donde su personaje tuvo que lidiar con dilemas morales y el peso de los pecados del pasado. Su presencia imponente y su actuación magistral elevaron la película, demostrando que podía manejar papeles que requerían una profundidad psicológica más allá del arquetipo del héroe tradicional. Por supuesto, no se puede hablar de su carrera sin mencionar Los amores de Chucho el Roto, película que llevó su icónico personaje radiofónico a la pantalla grande. Como el legendario bandido Chucho el Roto, encarnó al forajido noble, una especie de Robin Hood que desafiaba la injusticia con valentía y compasión. Su interpretación no solo entregó momentos llenos de acción, sino que dotó a Chucho de un alma humana, haciendo que el público lo apoyara no solo porque era un héroe, sino porque era un hombre de principios en un mundo plagado de corrupción. Como actor principal, una de sus interpretaciones más notables fue en la telenovela histórica Senda de Gloria, 1987, donde dio vida a Plutarco Elías Calles, una figura crucial en la historia de México. Este papel fue un testimonio de su talento, demostrando que no solo era una presencia carismática en pantalla, sino un actor serio, capaz de abordar personajes complejos. Su habilidad para dar vida a figuras históricas lo hizo destacar entre sus compañeros. Pero el cine era solo una parte de su historia. La radio, el medio donde encontró su voz por primera vez, lo llamó de vuelta de una manera que nadie esperaba. Y esta vez, con un papel que sellaría su lugar en el corazón de millones. En XCW se convirtió en Chucho el Roto, el legendario bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres. No era solo un personaje cualquiera, era folclore, era leyenda, el tipo de historia que resonaba en un país que entendía de lucha. El programa se transmitió durante asombrosos 11 años, cautivando audiencias en México y América Latina. Pero no olvidemos la música. La música siempre estuvo en su sangre, incluso antes de que pensara en ponerse frente a una cámara. No solo actuaba, interpretaba. Cantaba música ranchera con el alma de quien realmente comprende las historias detrás de las letras. Se presentó en los escenarios de Noches Tapatías y Siempre en Domingo, llevando la música mexicana más allá de las fronteras de México, viajando a Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. A donde fuera, llevaba consigo la esencia de México, vestido con su traje de charro, su voz resonando con emoción y poder. Y a través de todo esto, décadas de cine, televisión, radio y música, se mantuvo como un hombre humilde. Cuando le preguntaban, ¿qué se siente ser un actor famoso?, sonreía y decía,
Soy solo un trabajador de la lente y el micrófono, bendecido por ser reconocido. Sin ego desmedido, sin pretensiones, solo gratitud. Así era Manuel López Ochoa. Incluso después de alejarse de la actuación, continuó trabajando en la industria. Se mudó a Los Ángeles, California, donde siguió su labor en la radio y la televisión, manteniéndose conectado al medio que le había dado su voz. Para quienes lo conocimos, para quienes tuvimos el placer de trabajar a su lado, su presencia era irreemplazable. Así que, amigos, esa es la historia de un hombre que nunca buscó la fama, pero la fama lo encontró. Un hombre que nunca soñó con actuar, pero se convirtió en una estrella querida. Un hombre que, a pesar de todo su éxito, nunca olvidó sus raíces. Un hombre de gran talento, pero sobre todo, un hombre de profundas convicciones. ¿Fama y fortuna? Sí, las tuvo. Pero su mayor tesoro siempre fue su familia. Se casó con Blanca de Socorro Rías, a quien cariñosamente llamaba Bernard Flor de Oro, en 1959. Juntos construyeron un hogar y recibieron a 3 hijos, Guillermo, Claudia y Mónica. Pero la vida, como todos sabemos, está llena de giros inesperados. Para 1978, Manuel había iniciado un nuevo capítulo con Mirna del Río, la deslumbrante Miss Baja California, y juntos tuvieron 4 hijos más: Cecilia, Andrea, Carla y Manuel. 7 hijos en total. Y déjenme decirles, manejar una familia tan grande, especialmente en el impredecible mundo del entretenimiento, no es poca cosa. Pero Manuel no era un hombre común. A diferencia de tantas estrellas que dejan que el éxito nuble su juicio, él siempre mantuvo los pies en la tierra. Conocía la dificultad real. Aquel pasado marcado por la escasez había forjado en él una disciplina inquebrantable. Comprendía que el brillo y el glamour de la industria podían desaparecer de la noche a la mañana, así que administró sus finanzas con sabiduría. No fue imprudente con sus ganancias y se aseguró de que sus hijos nunca pasaran por las mismas privaciones que él vivió en su infancia. Y entonces, después de décadas de navegar en el mundo de la farándula, hizo algo que la mayoría de los actores nunca se atreven a hacer. Se retiró. No ansiaba la validación de Hollywood ni del mercado latino en Estados Unidos, como muchos de sus colegas. Él quería algo mucho más valioso: estabilidad para su familia. ¿Y saben qué? Lo logró. Sus hijos asistieron a universidades prestigiosas, y aunque dejó los escenarios, nunca abandonó a su gente. Se mantuvo activo en la comunidad mexicana en el extranjero, asistiendo a eventos culturales, apoyando a artistas y prestando su voz a causas importantes. Pero la vida, la vida, da y quita. Justo cuando parecía que había encontrado su refugio tranquilo, el destino le jugó una carta cruel. A Manuel le diagnosticaron linfoma, un cáncer agresivo que ataca el sistema linfático. La noticia conmocionó a quienes lo conocían. Este era un hombre que había luchado contra la pobreza, el rechazo y las implacables presiones de la fama. Ahora, enfrentaba a un enemigo al que no podía esquivar. Algunos médicos especularon que sus años en la industria, la constante exposición a tratamientos faciales agresivos y químicos tóxicos, productos diseñados para mantener a los actores jóvenes, habían comprometido su sistema inmunológico. Fuera o no el caso, la enfermedad fue implacable. Pero Manuel la enfrentó como enfrentó todo en su vida, con dignidad y preparación. Tomó acción inmediata, sometiéndose a tratamiento médico, pero cuando comprendió que el tiempo se agotaba, hizo algo que pocos tienen la fortaleza de hacer: puso sus asuntos en orden. Regresó a México, se reunió con notarios, arregló su testamento y se aseguró de que cada detalle legal estuviera en su sitio. Sabía muy bien cómo el dinero y las herencias podían dividir familias, y estaba decidido a que sus años de trabajo no se desperdiciaran en batallas legales. Con la ayuda del sindicato, garantizó los beneficios y seguros a los que su familia tenía derecho, asegurándose de que estuvieran protegidos mucho después de su partida. Y luego,
Casi como si hubiera esperado a completar estas responsabilidades finales, su cuerpo comenzó a ceder. El linfoma lo devastó por dentro, su estómago, sus intestinos, su pecho. El hombre que alguna vez dominó la pantalla con tanta presencia, con tanta vitalidad, se fue apagando poco a poco. Y el 25 de octubre de 2011, a los 78 años, Manuel López Ochoa dio su última función en el condado de Orange. Su partida fue exactamente como vivió sus últimos años, discreta, digna, sin espectáculo. No hubo titulares escandalosos, ni frenesí mediático. Solo una despedida silenciosa para un hombre que había dado tanto y pedido tan poco a cambio. Manuel López Ochoa puede habernos dejado, pero su legado sigue intacto, en cada película, en cada actuación, en cada nota que cantó y en cada personaje al que dio vida. Y esa, amigos míos, fue la vida de Manuel López Ochoa, un hombre que surgió de la adversidad, conquistó el escenario y la pantalla, y al final protegió lo que más importaba: el futuro de su familia. Puede que haya perdido su voz, pero su legado habla más fuerte que nunca. Si disfrutaron esta historia y quieren conocer más sobre las leyendas que moldearon nuestro mundo, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia que valga la pena contar. Hasta la próxima, amigos.